después, al final, si nos queda tiempo en esta hora, charlamos algo más sobre sistemas de referencia no inerciales. En la página 45 de la cartilla tienen el problema 13. Dice, en T sub 0 igual a 0, dos sistemas ortogonales de referencia, S y S', están superpuestos. Esto es, en T igual a 0 tienen los dos orígenes de coordenadas coincidentes. El origen de S', el sistema S', se mueve con una velocidad constante U de 2 metros por segundo versor I más 1 metro por segundo versor J respecto de S. Recuerden que S es un sistema que consideramos en reposo, un sistema de referencia con su correspondiente sistema de coordenadas. O sea, hablar de S, estamos hablando indistintamente del sistema de referencia o sistema de coordenadas. Entonces, S está en reposo, S', estamos hablando indistintamente de un sistema de referencia en movimiento con su correspondiente sistema de coordenadas en movimiento, que se mueve con velocidad U, que puede ser constante o no. En este caso es constante. Dice determinar las coordenadas X' e Y' en el sistema S inercial. Recuerden que los sistemas inerciales son sistemas de referencia y de coordenadas en reposo o que se mueven con velocidad constante respecto a otro en reposo. Dice determinar las coordenadas X' e Y' de un sistema S' inercial, porque se mueve con velocidad constante, de un punto P que en el sistema S tiene coordenadas X igual a 7 metros e Y igual a 7 metros en el instante T igual a 2 segundos. Es decir, en T igual a 0, ambos sistemas de coordenadas están superpuestos. En ambos sistemas de coordenadas, el punto P tiene coordenadas 7 metros, 7 metros. Pero S' se está moviendo respecto a S. Entonces su origen está cambiando. ¿Está claro hasta ahí? Evidentemente, 2 segundos más tarde, el sistema S' va a medir diferentes coordenadas para el punto P. Y me pide el problema, ¿qué coordenadas mide el sistema S' para el punto P? Bueno, lo hice al problema, los voy explicando de a poco. No sé si ven todos la hoja. Sí, sí se ve. Bien. Sí, Cualquier se ve, cosa, profe. perfecto. Cualquier cosa, si se corta la transmisión, tengo pobre internet, me avisa. Bueno, esto es dato. La velocidad U, que es constante, dato del problema. El punto P respecto al sistema S tiene coordenadas 7 metros para X, 7 metros para Y. Este es el sistema S que está en reposo. Dibujo o represento el punto P en ese sistema de coordenadas, tiene para X 7, para Y 7. ¿Sí? Insisto, en T igual a 0, ambos sistemas de coordenadas están coincidentes. El S' es exactamente coincidente con S. Bueno, ¿qué pasa en T igual a 2 segundos? El vector, S' se está moviendo, obviamente a los 2 segundos estará corrido. ¿Cómo se mueve con velocidad constante? Las componentes X e Y de posición de O' respecto a O son las siguientes. La componente X, que era el O' sub X,
sería la posición en t igual a 0, que es 0 más u sub x por t. Y la componente i de posición a los 2 segundos sería, en la notación anterior, o' sub i igual a u sub i por t. U sub x es dato del problema, 2 metros por segundo por 2 a los 2 segundos me da 4 metros. Lo mismo para ahí, reemplazo, me da 2 metros. Entonces, en el instante t igual a 2 segundos, el origen O' tiene coordenadas 4 metros, 2 metros. La represento ahí, a los 2 segundos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? Bien, gracias. Profe, todos esos datos los sacó del sistema de referencia, ¿no? Claro, o sea, tengo esto. Y me dice que en t igual a 0 ambos sistemas de coordenadas coinciden. Entonces el S' está superpuesto. Pero dato del problema me dice que S' se mueve con esta velocidad constante. Entonces tiene una componente X constante y una componente Y constante. Para la coordenada X uso las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, que serían, pónganle si quieren, X igual a X0 más U sub X por T. X sub 0 vale 0 porque estaban coincidentes los orígenes de coordenada. U sub X es dato por T en el instante T 2 segundos y me da que el O' tiene coordenada X que vale 4 metros. Hago lo mismo para ahí y tiene 2 metros. Es decir, el origen de coordenadas está en este punto a los 2 segundos. Como pueden ver, las coordenadas del punto P para S' a los 2 segundos ya no son 7 metros, 7 metros. Pueden ver, si ven esto, ¿cuánto tiene para X? 3 y 7 sería. No, mira bien. 3, estoy de acuerdo. ¿Y? 5. 5, bien. 5, profe, perdón. Sí, no, está bien, no hay problema. Es que tal vez no se vea bien. 3 y 5. Bien. Eso sería un método gráfico. Vamos a las transformadas de Galileo. ¿Se acuerdan que la componente X de posición respecto al sistema S era X' más U sub X por T? Comparto pantalla, un minutito, cambio de pantalla. Llegamos a esto, la clase pasada, aquí el vector posición respecto a S es igual al vector posición respecto a S' más U por T. Eso daba lugar a 3 ecuaciones que se llamaban las transformadas de Galileo. La componente X del vector posición, la componente X' más U sub X por T, lo mismo para Y, lo mismo para Z. Entonces, volviendo al problema, vuelvo a compartir. Sí. Estas transformadas de Galileo harían referencia a la posición respecto o sea, la posición del punto que nos muestra ahí, X igual a 7, Y igual a 7, 7, respecto 7. del sistema prima, que es el sistema... Claro, Ah, claro. Relaciona en las coordenadas del punto P, esto es la componente X, algo similar para Y, algo similar para Z, relaciona las coordenadas entre X y el sistema S y S'. Entonces, si ustedes despejan la coordenada respecto al sistema primado, sería X
menos u por t, despejando x'. ¿Está bien? Entonces, x, la coordenada x respecto a s, 7 metros, menos u sub x, 2 por 2, me da para x', 3 metros. ¿Cuánto era? 3 metros. La coordenada del punto, la coordenada de x respecto a s'. ¿Sí? 3 metros. Y vamos para ahí, la coordenada y más sub i por t, despejo y', porque es lo que me interesa, y menos u sub i por t, 7 menos la componente i de velocidad, que es dato, es 1 metro por segundo. A los 2 segundos me da 5 metros. 3, 5. ¿Sí? Lo que les quería demostrar es que por verlo gráficamente, las coordenadas del punto P respecto a S', y verlas con las transformadas de Galileo. ¿Sí? Me pide determinar las coordenadas del punto P para el sistema S', 2 segundos después desde que se cruza con el sistema S. Ambos están coincidentes en t igual a 0. ¿Profe? Sí. Disculpe, creo que no escuché. ¿Por qué la velocidad está negativa? ¿Por qué la velocidad está negativa cuando estamos en la transformada de Galileo. Mira, llego a esto. Ecuación que relaciona las componentes x de posición con la componente x de velocidad. ¿Sí? ¿Esto por qué es válido? Porque recuerden que u era constante. Si despejas x'... Ah, bien, bien, ya vi, pensé que estaba... ¿Sí? Sí, vi mal. Te queda menos u por t. Claro, sí. Como este u sub x es positivo, lo dejo acá como negativo. ¿Sí? Si este u sub x de pronto es negativo, con este signo menos lo debo poner más. ¿Está claro? ¿Pero por qué aparece menos? Porque despejo x'. Quedó claro, profe, gracias. ¿Sí? Nada más. Por eso me aparece como menos. Al despejar x', queda, lo paso para allá, queda x menos u sub x por t. Y lo mismo acá. ¿Preguntas? Profe, ¿Dudas? Sí. en el sistema, si el sistema S' se mueve con el punto, sería. Con la misma Entonces, velocidad del punto. claro. O mejor dicho, el punto se mueve con la misma velocidad de S'. Claro. Sí. Entonces, las coordenadas en el sistema S' siempre van a ser, en este caso, x' igual a 3 metros y y' igual a 5 metros, ¿o no? No. A ver, sí, veamos, de pronto hay una masa m en el punto P y se mueve con la misma velocidad que S', como en t igual a 0, ambos coinciden, el punto P va a tener 7 metros y 7 metros de coordenada x e y respecto a S y S'. Pero, a ver, como la velocidad del punto P es la misma que la de S', va a estar en reposo respecto de S', al tener ambos la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, en S' voy a medir siempre 7 metros, 7 metros. Lo que va a cambiar son las coordenadas respecto al sistema S. Y vuelvo a aplicar las transformadas de Galileo. Profe, para que se mantengan esos 3 metros en x' y 5 metros en 7', P se tendría que empezar a mover a partir de ahora, ¿que no? De los 2 segundos. Sí, se tiene que empezar a mover ahora, para que se mantenga en reposo respecto a S'. Sí. Porque un segundo después, si ustedes hacen el cálculo, en vez de 2,
en vez de para t igual a 2 segundos, para t igual a 3 segundos, tienen acá 7. 2 por 3, 6. Para 3 segundos. 7 menos 6, 1 metro. ¿Sí? Se ha corrido más S'. Y para este tendrían 3, 7 menos 3, 4 metros. Van cambiando las coordenadas de la partícula respecto a S'. Y como alguien dijo, para que la partícula mantenga respecto a S', las coordenadas 3, 5, a los 2 segundos tiene que tener la velocidad, la misma velocidad que S'. Y obviamente van a cambiar las coordenadas respecto a S. Porque el punto P empieza a moverse, el origen, el sistema S' se está moviendo, y bueno, obviamente van a ir cambiando las coordenadas respecto a S. Entonces calcularé X permanece constante, más U sub X por T, va cambiando la coordenada X a medida que transcurre el tiempo, y va cambiando la coordenada Y a medida que transcurre el tiempo. X' e Y son constantes, porque el punto se mueve a igual velocidad que el sistema S'. Pero eso, insisto, a partir de los 2 segundos tiene que tener exactamente la misma velocidad esta. Para que esté en reposo respecto a S'. Es como que ustedes van en un auto, ponen una mochila en el asiento de al lado, ustedes son el sistema S', bueno, la mochila está en reposo respecto a ustedes porque se mueven ambos tienen la misma velocidad. En cambio, para un sistema S, uno que esté parado en la vereda, ve que la mochila va cambiando de coordenadas, porque se está moviendo respecto a S, no respecto a S'. ¿Está claro? ¿Más preguntas? Eso me confunde, profesor, porque acá en este problema no sé cuál es el sistema que, como que el que no se estaría moviendo y el que sí se estaría moviendo. S'. El que no se mueve es el que le llamamos S. Claro. Y el que se mueve es S'. Y te dice, el origen de S' se mueve con una velocidad constante U, respecto a S que está en reposo. Claro. O sea que en el sistema S siempre va a tener coordenadas 7, 7. Exactamente. Y después, exacta, sí señor, porque el punto P está en reposo. En cambio, para S', el sistema S', no sé si ven esos dos dedos, se va moviendo. Entonces llegó un momento en que, capaz que a los 10 segundos, respecto a S', el punto P tiene coordenadas X negativa e Y negativa. Cambio de valores. Va cambiando de valor, de acuerdo a esta relación. Depende del tiempo T. ¿Sí? O sea, las coordenadas X', E', respecto a este sistema S', S' se mueve con velocidad respecto a S. Me dice el programa velocidad constante. ¿Está claro? Profe. Sí. Y digamos que quisiera la posición de S' respecto de S en un instante T4. Podría tomar el primer instante que sacamos ahora recién, el instante T2, no. Y lo sumaría de nuevo con T2. No, o sea, pongo para el instante T4 acá. Claro, y sería lo mismo que hacer un instante T2 y sumarlo de nuevo con el que ya sacó, porque es velocidad constante. Sí, pero ojo, tendría que ser 2 segundos después. Ajá. No 4. Porque ya tenés la posición a los 2 segundos. Si vos pones t igual a 4, obtenés la posición a los 4. Entonces estarías sumando dos veces, a los 2 más 4 más. Ojo con eso. Ah, bien, bien. Bueno, esas son las coordenadas X e Y
respecto para un sistema S', a los 2 segundos, sistema S' que se mueve con una velocidad constante, en este caso particular, tiene componentes X ahí, respecto a S. ¿Está claro? Entonces, esta ecuación, esta, y faltaría una Z, nada más que no tiene sentido, porque se mueven en plano, relaciona las coordenadas entre dos sistemas de referencia y su correspondiente sistema de coordenadas S y S', S' moviéndose con una velocidad constante respecto a S. Esas son las transformadas de Galileo, que ya tienen los apuntes y es R igual a R' más U por T, vectorialmente. Y en componentes sería esto. O sea, recuerden, no hay nada nuevo. El vector posición respecto al sistema S es ese vector, va del origen de coordenada al punto P, y R' va del origen de coordenadas O' al punto P. Y O' sería ese vector. La posición de O' respecto a O. ¿Más preguntas? Profe, Yo le quería sacar una foto. profe, cuando hablamos de aceleración inercial sería la aceleración respecto al sistema S', ¿no? De la partícula. Ya te contesto. ¿Ya han sacado la foto? Ya, profe. Bueno, la aceleración inercial aparece en los sistemas acelerados. O sea, este sistema, S', el problema 13, no es un sistema acelerado, es un sistema inercial. ¿Por qué? Porque se mueve con velocidad constante. También podría ser dos sistemas de referencia en el reposo relativo, S y S' están en el reposo, uno respecto al otro. La aceleración inercial y la fuerza inercial aparece cuando S' está acelerado respecto a S. Claro, no preguntaba más por tema conceptual, digamos, no por ese Sí. problema. Y Si bueno, yo hablo, sí, te escucho. si yo hablo de aceleración inercial, estaría hablando de la aceleración que tiene la partícula respecto al sistema S', digamos, o estoy equivocado. Puede tener aceleración o para un observador que se mueve, a ver si está claro, para un observador que se mueve con la misma aceleración de la partícula, ¿sí? O sea que la ve en reposo a la partícula. Claro, Recordad que la partícula está acelerada respecto a un sistema S que está en reposo. Pero para un sistema S' que se mueve con la misma aceleración de la partícula está en reposo. La velocidad claro. va cambiando en cada instante, de tal suerte que el observador, el sistema de coordenadas, también tiene esa velocidad, la misma velocidad que va cambiando en cada instante. En ese caso, ¿sí? O en el sistema inercial en general, perdón, no inercial en general, tenés que postular la existencia de la fuerza. ¿Qué fuerza? Una fuerza m por menos a, donde a es la aceleración de la partícula respecto a S. Y es la del observador que se mueve acompañando la partícula respecto al sistema S. M por menos a. O sea, una aceleración de signo contrario, de sentido opuesto a la que tiene la partícula realmente respecto a S. ¿Sí? Claro, profe, ¿y cómo sería el caso, o a menos que me esté adelantando, pero o sea, porque se me vio en la cabeza, si yo tengo
una partícula que está acelerada respecto al sistema S'. Sí. Estoy compartiendo apuntes. Debo escribir así. Si está acelerada respecto a S', la fuerza debo expresarla así. En S', ¿no? Bien, bien, bien. La fuerza Claro. respecto al sistema S menos la masa por la aceleración del sistema S' respecto a S. Claro, claro. Nosotros hemos hecho el ejemplo ese de la clase pasada, de que el observador se movía junto con el cuerpo de masa m, entonces para él la fuerza neta tiene que ser 0. No sé si te acuerdas del vagón del tren que se hacía para atrás si estaba acelerado. Entonces un observador que está arriba del tren debería medir una fuerza neta igual a 0. F', fuerza neta, igual a 0. Para eso tiene que decir que existe esta fuercita, menos m por a. Claro, O sería lo m mismo por para un menos caso, a. claro, sería lo mismo para un caso donde, por ejemplo, la partícula, digamos que es un autito de juguete y él está dentro de un vagón que se está moviendo y a su misma vez el autito empieza a acelerar, digamos. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. El autito se mueve respecto del vagón. Sí. Bien, gracias, profe. Bueno, dejo de compartir esta. Voy a de nuevo, no sé cómo hacer. Bien, veamos el otro problema. Con también aplicación de las transformadas de Galileo. Un camión que cruza un puente rectilíneo con una rapidez de 2 metros por segundo, tiene una caja de 2,6 metros de ancho. Un muchacho tarda 2,6 segundos en ir de un costado a otro de la caja con velocidad constante. Respecto a un observador fijo en tierra, sistema S, S' sería un sistema anclado en la caja del camión, y dice, respecto a un observador fijo en tierra, sistema S, dibujar un esquema de la trayectoria del muchacho, qué desplazamiento tiene el muchacho, con qué velocidad se movió. Bien. Acá hay un dibujito. Visto de arriba, o sea, el eje Z estaría perpendicular, el eje Z estaría perpendicular al plano donde se mueve el chico, que se mueve en un plano horizontal. Esta es la caja del camión. Un observador S, un observador S'. El sistema de coordenadas S está en reposo. Ahí está el observador en reposo. El sistema S' se mueve junto con el camión. ¿Sí? Este es el origen O, este es el origen O'. Insisto, el eje Z está perpendicular y se está moviendo hacia la derecha. ¿Sí? Con esta rapidez.
el intervalo de tiempo en que demora en cruzar la caja del camión es de 2,6 segundos, y D, el ancho de la caja, datos del problema, 2,6 segundos. ¿Está claro? Esos son los datos del problema. Me pide o me pregunta cuál será la trayectoria del chico, ya la vamos a ver, qué desplazamiento tiene respecto a un sistema de referencia en reposo y qué velocidad tiene respecto a ese sistema de referencia. Bueno, nosotros hemos visto que R igual a R' más U por T, no hay nada nuevo. En un dado intervalo de tiempo habrá un cambio en el vector posición respecto al sistema S, también habrá un cambio en el vector posición respecto al sistema S', desplazamientos, más la velocidad, que es constante, por el intervalo de tiempo. Tengo una duda. Sí. Ahí la trayectoria que hace el chico, ¿usted la puso por dar un ejemplo así en diagonal o cómo llegó a eso, a que fue de esa forma? Bueno, yo no he dicho nada todavía de la trayectoria. Y les pregunto, respecto a la caja del camión, ya que estamos hablando de trayectoria, a la caja del camión, ¿cómo será la trayectoria? ¿En la dirección de qué eje? X. Y Y prima, prima y prima. ¿sí? Y prima. O sea, Como se está moviendo, por eso queda en diagonal. exacto, pero ya lo vamos a demostrar. La trayectoria o el desplazamiento respecto a la caja del camión es así. Respecto a la caja del camión. Entonces, ¿el sistema de coordenadas S' está puesto respecto al chico que está dentro de la caja o cómo? Ya me mareé un poco. Ya te digo. Suponte que este es el chico. ¿Sí? Respecto a la caja del camión, y lo vamos a demostrar, el chico hace esto. Sería, en rigor, el desplazamiento. Eso sería como una vista de planta de la situación, digamos. Sí. Respecto a la caja del camión, el desplazamiento del chico es este, delta R'. Pero a su vez, el camión se está moviendo. Entonces, respecto a este observador, en esos 2,6 segundos, la caja del camión se movió, U por delta de T. Entonces, delta de R' más U por delta de T me dará el desplazamiento respecto al suelo. Porque la caja del camión se está moviendo. Es lo que escribo acá. No sé si esto es R. No sé si lo ven y lo entienden, sobre todo. Me interesa más que lo entiendan. Respecto al sistema S, digamos, al sistema fijo, se movería en diagonal, pero respecto al sistema O', o S', perdón, se movería hacia... La cruza a la caja. Mira ese observador acá, paradito acá. Paradito ahí. Este es el observador S'. El chico. O este es el observador y el chico. ¿Cómo la cruza la caja? Él, ¿cómo ve que el chico cruza la caja? Lo ve así. Porque ambos tienen la misma componente o X de velocidad. O sea, solamente ve una componente Y. Pero este observador
además de ver que el chico se mueve así, la caja se está moviendo hacia la derecha. Entonces, él ve la composición de dos movimientos, del chico así, más la del camión así. Entonces, él ve, este observador, que el chico se mueve en diagonal. ¿Está claro? Entonces, Sí. este sería el desplazamiento en un dado intervalo de tiempo, o la relación de desplazamiento entre los dos sistemas de coordenadas. Este valor 2,6 tiene una... perdón, 2. No, 2. No sé, creo Eso que iba a hice decir, mal. profe. 2. Que No sé si era hice dos. bien los cálculos. Y creo que la velocidad del que está dentro No, del entonces están camión, mal los cálculos. Ya vamos a ir corrigiendo. Ya vamos a ir corrigiendo. 2. No sé por... Es que era 2, todo 2,6. 2. Anoche lo estuve haciendo. La componente X del vector posición será la componente X del vector posición primado más la componente X de velocidad por delta de t. ¿Cuánto se desplaza? Se desplaza horizontalmente a lo largo, o a lo largo del eje X, mejor dicho, a lo largo del eje X', se desplaza el chico, o sea, hay un desplazamiento respecto a S' en la dirección del eje X'. sí. Se mueve así respecto a la caja. No, entonces Perdón, no. este sumando vale 0. Me queda U sub X, que serían los 2 metros por segundo. Aquí no sé por qué he puesto 2,6. Entonces tengo que corregir. 2 por metros por segundo por delta de t. 5,2 metros. Y el desplazamiento en I será el desplazamiento en I' más U sub I por delta de t. No tengo componente I de velocidad. ¿Sí? Esta es la velocidad, tiene componente X con la que se mueve S' respecto a S, el camión respecto al suelo. Entonces, el desplazamiento en I respecto a S' es directamente 2, la distancia de 2,6 metros. ¿Sí? De tal suerte que el vector posición... Profe, que sería el ancho del camión, de la caja de camión. Claro, el ancho de la caja del camión. Respecto a S', el chico tiene un desplazamiento a lo largo del eje Y, no tiene desplazamiento a lo largo del eje X, por eso este sumando es 0, no tiene componente Y de velocidad del chico, por eso este sumando es 0. Entonces, el desplazamiento en I primado, o sea, respecto a la caja del camión, vale directamente D, es decir, los 2,6 metros. De tal suerte que el desplazamiento respecto al sistema S será la suma vectorial de la componente X más la componente Y. Por eso ahí pueden ver que tiene una componente X de 5,2 metros y una componente Y respecto a S de 2,6 metros. ¿Sí? Entonces, ese es el desplazamiento del chico respecto al sistema S. ¿Preguntas?
¿Puede el profesor desplazar un poco hacia arriba para ver también la parte de abajo del todo? No, ya hablamos de la parte de abajo. Es que yo en este momento había salido justamente, quiero Ah. sacar una fotografía, eso es todo, por favor. No sé si se ve ahí. Un poquito más arriba. No, derechita está bien, no importa, la parte de arriba la tengo. Si la pueden poner vertical, y yo no importa, ahí, vertical, más arriba, ahí está. Ya está, gracias, profe. Bueno, por nada. Bueno, Profe, entonces, un compañero en el chat pregunta de dónde sale 4X. Perdón, el 4, perdón. 4, ¿dónde está el 4? En la hoja y en la ecuación, en una de las transformas de Galileo, en la de X. U sub X. U sub X. Y U sub Y. No hay ningún 4. Esto es el vector posición en ambos sistemas de coordenadas. En un dado intervalo de tiempo habrá un desplazamiento. U es constante. La velocidad de S' respecto a S. La velocidad del camión respecto a la tierra, al suelo. Entonces, la componente X de este desplazamiento será la componente X del desplazamiento primado más U sub X por delta de T. Lo mismo para Y. Pero, analizando el problema, vuelvo a insistir, analizando el problema, primero, respecto al sistema primado, no tiene desplazamiento en el eje X'. ¿Sí? Respecto a al sistema primado, el chico, cualquiera sea, se desplaza así. Tiene componente Y'. Entonces, este sumando vale 0, este primer sumando vale 0, y me queda U sub X por delta de T. U sub X es la velocidad del camión, 2 metros por segundo, por 2,6, me queda 5,2 metros. Y para la componente Y sería delta dr y prima, o sea, el desplazamiento en Y en el sistema primado, más la componente Y de velocidad de S' respecto a S por delta de T. No tiene componente Y', no tiene componente Y la velocidad del camión, la velocidad del sistema S', recuerden que está anclado en el camión, está fijo en el camión S', no tiene componente Y, por eso este sumando vale 0. Y el desplazamiento respecto a la caja del camión es directamente de 2,6 metros. Entonces, vectorialmente esto sería la suma de las componentes X e Y, inversores. Entonces, respecto al sistema S, el chico se desplaza a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. O sea, el chico, esta persona ve que el chico, además de moverse así, se mueve para allá porque el camión se está moviendo. Entonces, él ve la suma de los dos tipos de movimiento. Ahora bien, y pide, bueno, sí, Lucas aparece en 4, pero es U. Le hagamos una colita. Ahí está mejor. Con una colita. Para que ya no parezca tan 4. Y pide con qué velocidad se movió en esos 2 segundos. Bueno, uso esta ecuación correspondiente a la velocidad. La velocidad respecto al sistema S será la velocidad respecto al sistema primado más U. De nuevo, ecuación vectorial que tendrá componentes X y componentes Y. ¿Sí? B sub X será Bx', o sea, la velocidad del chico medida respecto del camión a lo largo del eje X.
tiene velocidad respecto al camión, a la caja del camión, horizontalmente o a lo largo del eje X, no. ¿Sí? Entonces sería directamente U sub X, y es 2, no 2,6. Es 2. Más U sub X, la componente X de la velocidad. Observen que la velocidad es a lo largo del eje X. Tiene solamente componente X, no tiene componente Y. La componente Y de velocidad respecto a S será la componente Y de velocidad respecto a S' más U sub I. Bien, esta U sub I es 0, pero ¿qué velocidad tiene el chico respecto del camión? Es decir, en el enunciado, de nuevo, dicen que el muchacho tarda 2,6 segundos en ir de un costado a otro de la caja con velocidad constante. Entonces, la U sub I', el chico respecto al camión se mueve así en dirección I', la calculo como un desplazamiento, que es el d, sobre el intervalo de tiempo. Esa sería la velocidad, o rapidez más precisamente, respecto a la caja del camión, respecto al sistema S'. 2,6 dividido en 2,6, 1 metro por segundo. De tal suerte que la velocidad respecto al sistema S será la suma de Bx más Bi, la suma vectorial. Es decir, 2 metros por segundo versus I más 1 metro por segundo versus J. El chico respecto al sistema S tiene una velocidad así. Respecto al sistema S', una velocidad en dirección I'. Pero el observador ve que el chico, además de moverse así, se mueve para allá, entonces ve la composición de las dos velocidades. Tiene una velocidad en la misma dirección que el desplazamiento. O sea que esa línea de trayectoria saldría, si yo separo los dos sistemas coordenados, o sea, muevo uno para otro lado y otro para el otro, esa trayectoria así en diagonal se estaría en el sistema S, digamos, no en el S'. Exactamente, en S' dice que la cruza la caja del camión. Sería una línea recta. En S' es esta, así. Respecto, ¿qué ve el observador para el chico? Ve que cruza así la caja y demora 2,6 segundos. ¿Qué ve este observador? Ve que además de cruzar, el chico se está moviendo para allá. Entonces ve este vector más este vector. Por eso lo ve en diagonal. Ya, y una duda ahí en la velocidad que calcula el último, que queda 2,6 sobre 2,6. ¿No hay problema en sacarla así, como es MRU, como sería la derivada de coso sobre el tiempo? El No hay coso. problema en sacar. El coso. Ay, perdón. La derivada del desplazamiento sobre el tiempo. Claro, es 2,6 segundos, delta D, R, le pongo D, pero es el delta de R y prima. Porque es una constante, pasa así sería. Constante. Sí, tengo que sacar. Dividido en el intervalo de tiempo, porque me dice que se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Entonces puedo usar delta de R prima sobre delta de T. RI prima, perdón. Delta de RI' es igual al ancho de la caja del camión, a D. Con D hemos dicho que era el ancho de la caja del camión, 2,6 metros. O sea, ¿profe? Sí. Si el chico vuelve al origen con respecto al sistema S, tendría un desplazamiento distinto de 0, ¿verdad? Sí. Respecto a ese, sí. Si el chico en un dado tiempo
hace esto y hace esto, ¿sí? Yo uso esta ecuación, esto sería 0, pero este no. La velocidad del camión por el intervalo de tiempo. Suponga que demora, va 2,6 segundos en ir de este punto, de este extremo a este extremo. Y vuelve, y demora 2,6 segundos. Entonces, respecto al sistema S', el desplazamiento es 0. No hay nada nuevo ahí, porque vuelve al punto de partida. Pero respecto al sistema S, tendrá U por 2,6 segundos, más 2,6 segundos, 5,2 segundos. ¿Sí? Y observen que tendrá solamente componente X, porque U tiene componente X. ¿Sí? U tiene componente X. Y quedaría como... Que ha hecho Quedaría esto, como un triángulo ahí la trayectoria, por así decirlo. No, para el como chico, arriba y abajo. No, para el chico, este observador, el chico está acá y después está acá. O sea, ese sería el U por delta de T. Así. Tiene componente X, observa. Esto vale 0. Este primer sumando vale 0. Si el chico hace esto y esto. Me queda este sin cancelar. Delta de T es el intervalo de tiempo en que el chico ha hecho todo esto. Supongamos que ha demorado el mismo tiempo en ir y volver. 5,2 segundos. Entonces sería el desplazamiento respecto a R, U, 2 por 5,6 serían 11,2 segundos. Entonces sería un vector que va desde acá respecto a X hasta acá. Ese sería el desplazamiento. Para ese intervalo de tiempo, respecto a ese, el desplazamiento es puramente a lo largo del eje X. Entonces todo el desplazamiento, o sea, en el respecto a sistema ese, S, todo el, claro, sería, en el sistema S suponte, estaría el largo de este O', felpón. ¿verdad? ¿Cómo? En este caso, como el chico está en ese punto, que bueno, que coincide O' en ese punto de la caja, el desplazamiento en S, en el sistema S, el vector se lo dibujaría a partir de O', porque de ahí sale, ¿verdad? Sí, de ahí sale, supongamos que de ahí sale. O el chico está acá, el desplazamiento sería ese, ¿no? Pero el concepto es que es diagonal. Supongan que este es el chico que camina, hace esto, y respecto de tierra, respecto a ese, hace esto. Este sería el desplazamiento. Porque como les digo, además de desplazarse así, respecto a S', el camión se está moviendo, entonces se está desplazando o se está moviendo también para la derecha en la dirección del eje X. De tal manera que este observador ve la composición de esos dos movimientos. Este así, más este así, ve ese movimiento en diagonal. Miren, es exactamente lo mismo que se puede demostrar con ecuaciones. Viene un avión volando, dispara un proyectil horizontalmente. La trayectoria, como ustedes saben, va a ser un tiro oblicuo. Dispara con una cierta velocidad. Va a ser un tiro oblicuo respecto a un observador fijo en tierra. El avión va con una cierta velocidad v. El proyectil sale con la velocidad v. Pregunto, respecto al observador subido en el avión, ¿qué trayectoria tiene el proyectil? Vertical hacia abajo. Vertical hacia abajo. Siempre lo ve bajando, en línea recta. Se aleja de él, pero en una trayectoria rectilínea. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma velocidad. Supongamos que lanza un proyectil
horizontalmente con la misma velocidad del avión. Entonces, respecto de tierra, voy a ver un tiro oblicuo. Un observador que está parado en tierra va a ver el tiro oblicuo. El observador que está en el avión va a ver que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo va a ver siempre abajo. ¿Por qué? Porque ambos tenían la misma rapidez horizontal, la misma velocidad horizontal. Porque para el tipo del avión, el proyectil no tiene ninguna velocidad horizontal. Al tener igual velocidad que él, la componente horizontal de velocidad vale 0. Eso por Galileo. Entonces él del avión ve que cae así. O sea, se aleja de él, pero siempre lo está viendo. Está cayendo verticalmente. En cambio, un observador fijo en tierra observa, mide esa componente horizontal de velocidad y además cae, entonces hace la trayectoria parabólica. Esa es la idea. Con esto, profe Zenón, ¿ya está? Sí, aquí estoy. Bien. Para los que han entrado tarde, con esto damos por terminada la unidad 3 en lo que hace a teoría y aplicaciones en la parte de teoría. Van a tener problemas en el práctico, pero esto va a ser en la semana del 10. ¿Sí? Insisto, la semana próxima no hay clases teóricas ni clases prácticas, pero sí hay consultas. Esto les digo para los que han llegado tarde. No es que sea reiterativo, obsesivo. Así que suerte en los parciales que tienen que rendir la semana que viene. Cálculo, álgebra, dibujo, o sistema de representación o química. Y los vuelvo a ver el lunes 10, a las 10 de la mañana. Éxitos en los parciales. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Se quedan con el profesional. Muchas gracias, profe. Chao, chao a Muchas todos. gracias. profe, gracias. Nos vemos. Ok. Buen día. ¿Me escuchan sin problema? Sí, profe, buen Buen día. día, profe. Sí, profe, buen día. Buen día. Buen día, profe. Ok. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, y vamos a dar clase. Vamos a iniciar, perdón, la clase. Vamos a resolver, en este caso vamos a continuar con los problemas de dinámica de la partícula, concentrándonos en lo que son los movimientos circunferenciales. Ya vimos un poco lo que eran los movimientos circunferenciales MCU, del tipo uniforme, y por otro lado, bueno, los que ya tuvieron la parte práctica también ya vieron los movimientos circunferenciales uniformemente variados, ¿bien? En su carácter ya sea acelerado o retardado. Lo que hoy vamos a seguir con uno de estos casos, que es un caso interesante, que es más aplicado a la vida práctica, se podría decir, en la parte de vialidad, ya van a ver por qué. Pero en primera medida lo que vamos a
hacer ahora es definir un poquito, de una forma un poco distinta, lo que era nuestro sistema coordenado que veníamos viendo hasta el momento, ¿verdad? Que era el famoso ortogonal X, Y, Z, que ahora en muchos casos, que quizás ustedes ya fueron notando cuando empezamos a trabajar con estos movimientos circunferenciales, muchas veces se llama o se utiliza el nombre de dirección radial, dirección tangencial, ¿bien? Lo que quiero hacer, digamos que eso lo vamos a utilizar hoy, es simplemente ver un poco de qué se trata eso. Estamos obviamente en un movimiento circunferencial. El plano, perdón, en el cual se va a realizar el movimiento, en este caso, como están viendo ustedes, es el plano formado por los ejes X, Y, o sea, un plano horizontal, si lo podríamos decir así. Ese sería el plano del movimiento. Bien, ahora, ¿cuáles son esas direcciones radiales y esas direcciones tangenciales? Observando y teniendo en cuenta mi sistema coordenado elegido, en este caso, que tomé esta distribución, puedo tomar otra en otros casos, no hay ningún problema, pero que respeten esas orientaciones aproximadamente, es que la dirección radial, en este caso, va a ser coincidente con la dirección de mi eje X, así como está. O sea, si lo pueden ver así, esta dirección radial es la dirección hacia el centro del origen del movimiento, ¿bien? Que sigue esa trayectoria. Esa sería la dirección radial, para que nos pongamos todos en contexto. Y por otro lado, la dirección tangencial es la que va a ser coincidente todo el tiempo con si podemos decirlo así, con una recta tangente a la trayectoria, que en este caso sería coincidente con el eje de las, perdón, en este caso con el eje de las Y, no con el eje de las Z, perdón, aquí, ahí está. Bien. Bien, esas serían las dos cosas que quiero que ustedes tengan en claro en este momento, que son, por un lado, la dirección radial y por otro lado, la dirección tangencial. Bien, no siempre van a ser el eje de X, no siempre van a ser coincidentes con el eje Y, como me digo, yo puedo rotar esto y van a ser otros ejes, pero lo que quiero que vean es cuál es la dirección radial y luego cómo lo vamos a tomar positivo hacia el centro del movimiento, y cuál es la dirección tangencial, ¿bien? Todo esto, dirección radial y tangencial, siempre referidos a la trayectoria descrita por el cuerpo. Bien, es simplemente eso para que lo tengamos en mente, ese cambio de nombre, por decirlo así, que vamos a utilizar en este movimiento circunferencial. Y también ver a dónde, en este caso, estamos ubicando nuestro sistema de coordenadas. Ya no en el centro o en cualquier otro punto, sino lo vamos a ubicar directamente en algún punto, obviamente montado sobre tierra, pero coincidente con algún punto de la trayectoria descrita. Muy bien. Ya dicho eso, pasamos al problema que vamos a resolver, que en este caso es el problema 11, que se encuentra en la página 48, si yo no me equivoco, de la unidad 3 de la cartilla de Física 1. Problema 11, página 48 de la unidad 3. Si ustedes se fijan ahí, si llegan, van a ver que es un problema que básicamente tiene una serie de preguntas, creo que son, no sé, 6 preguntas o 5 preguntas. Entonces, directamente vamos a arrancar por la primera pregunta, la cual nos dice, ¿por qué en lo posible las curvas de la carretera se construyen con un peralte? ¿Qué es ese peralte? Lo que nos quiere decir básicamente es que la calle, o las curvas, en este caso de las carreteras, no se hacen de forma puramente plana, sino que tienen una determinada inclinación, ya sea hacia adentro o hacia afuera, de la curva de que se esté tratando. Y lo que nos pide el problema es explicar eso, ese fenómeno, por qué se hacen esas inclinaciones en las curvas de la carretera, para que quien más o menos no se ubica todavía, esa es la inclinación que imagino que alguno vio alguna vez una carrera, no sé si es ciclismo, pero que hacen dentro de un circuito cerrado, que ustedes se fijan en los bordes, siempre como que la pista se inclina demasiado. Bueno, eso es un peralte, eso es a lo que me estoy refiriendo en este caso. Bien. Entonces, vamos a, en primera medida, analizar qué pasa cuando la curva es totalmente plana. Fíjense, como tengo en la imagen, tengo un auto, que esto es una curva,
obviamente cuando el auto empieza a describir esta curva va a describir un movimiento circunferencial de un radio R, cualquiera, pero el dato acá interesante es que la curva es totalmente plana, o sea, horizontal totalmente, no tiene ninguna elevación con respecto al suelo. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Como describe una trayectoria circunferencial, obviamente, para que la velocidad tangencial que posee el automóvil en cada instante durante esta trayectoria cambie de dirección y sentido, se debe estar presente una aceleración, que va a ser la encargada de hacer esa variación tanto en módulo como en dirección, para que pueda describir esa trayectoria circunferencial. ¿Quién es esa aceleración? Es la aceleración, la denominada aceleración centrípeta. Bien, si hacemos un simple diagrama de cuerpo libre, vamos a tener siempre un peso, siempre presente, una normal, y en este caso vamos a considerar si la presencia, que sí va a haber una presencia de fricción entre los neumáticos de dicho auto y en la carretera. Fíjense la dirección que tiene en este caso esta fuerza de roce. Fíjense la característica que es de roce estático. ¿Para qué es esto? Digamos, todas estas curvas, ¿cuál es la idea de cuando un auto entra en una curva? La idea es que cuando el auto entra en la curva, que siga su trayectoria, o sea, si es, básicamente es quedarse dentro de la carretera. No derrapar ni hacia adentro ni hacia afuera, que en ese caso tendríamos un accidente. Es por eso, en primera medida, que se toma la fuerza de roce en esa dirección, o sea, en la dirección así, si lo podemos ver. Es contemplando de que el automóvil en este caso no derrape hacia afuera. ¿Bien? ¿Y por qué es de roce estático? Porque el auto cuando derrape no lo va a hacer con movimiento de sus neumáticos, sino se va a desplazar directamente. Es por eso que es fuerza de roce estático. Estamos en el límite considerando de que este auto no va a derrapar hacia afuera. Esa es la idea del análisis y es por eso que estamos tomando en esa dirección y tomando una fuerza de roce estática, fricción de roce estática. Bien, básicamente lo que acabo de decir está explicado aquí. Sí. Ahí solo consideramos la aceleración centrípeta porque estamos considerando que el auto se mueve con velocidad constante, ¿verdad? Sí, en este análisis vamos a hacer esa suposición de que es un movimiento MCU circunferencial uniforme, simplemente por simplificación. El problema no nos especifica si hay o no aceleración. Creería yo que sería mejor que no haya. Desconozco si... Imagino que en una carrera sí deberías acelerar cuando estás realizando la curva, pero imagino que en el común del colectivo de la gente que maneja coches, imagino que no es lo ideal acelerar en la curva. No, desconozco. Pero para nuestro problema, todos los movimientos que vamos a analizar son movimientos circunferenciales uniformes. ¿Bien? No hay aceleración angular. Bien, gracias. Lo que dije anteriormente está expresado aquí. Ahí está la famosa dirección radial que hablábamos al principio. Si aplicamos la segunda ley de Newton en el plano radial, podemos aplicarlo en el plano también vertical. Fíjense que hay una normal y un peso que se van a equilibrar, no vamos a tener aceleración. Es de esperarse que el auto no pegue un salto hacia arriba, ni que tampoco se hunda en la carretera. O sea, aquí no va a haber movimiento, no vamos a tener cambio de velocidad, por ende no tendremos una aceleración en el eje vertical. En el plano radial, en la dirección radial, ahí sí vamos a tener la aceleración, que es la aceleración centrípeta, encargada de que el auto describa esa trayectoria circunferencial. Entonces, si aplico la sumatoria de fuerzas en el sentido radial, va a ser igual al producto entre la masa multiplicada por la aceleración centrípeta. ¿Cuál es la única fuerza que actúa en la dirección radial? La única fuerza es la fuerza de roce. Bien, entonces tenemos esta igualdad, es simplemente realizar como veníamos aplicando todo el tiempo la segunda ley de Newton. Por otro lado, si ustedes recuerdan, ya vimos cómo se determina, o ya vieron ustedes en teoría o en práctica, dependiendo de en qué comisión estén, cómo se determina la fuerza centrípeta, la famosa Fc. Simplemente se determina como el producto entre la masa por la aceleración centrípeta. Bien, teniendo esa relación, fíjense ustedes que
En otras palabras, lo que yo puedo decir que en este movimiento, en este caso, curva plana, quien me va a proporcionar esa fuerza centrípeta que le va a permitir al auto describir esa trayectoria circunferencial sin derrapar ni hacia afuera ni hacia adentro, en este caso va a ser justamente la fuerza de roce estática. Es ella quien le va a proporcionar esa característica de fuerza centrípeta a este movimiento. Siempre les recuerdo que la idea de fuerza centrípeta no es una fuerza real, por eso no está aquí en las fuerzas que interactúan sobre el automóvil. La fuerza centrípeta resulta de realizar, sería en otras palabras, la fuerza resultante que está presente sobre el automóvil. ¿Bien? No es una fuerza real, por decirlo así, no hay otro objeto que genere esa fuerza sobre el objeto en cuestión. Por eso, fíjense, se lo pueden ver acá en el diagrama de cuerpo libre, que no aparece. La fuerza centrípeta, en este caso, es coincidente con la fuerza de roce estática. En otros problemas quizás no lo sea así, va a ser con otro valor. Pero lo que quiero que quede claro es que la fuerza centrípeta es simplemente es la resultante del conjunto de fuerzas que estén actuando en la dirección radial del movimiento. Bien, entonces, básicamente lo que dije anteriormente, pero acá hay un problema muy importante, que acá tenemos quien me va a proporcionar esa fuerza centrípeta para que el auto describa esa trayectoria circunferencial es la fuerza de roce. Pero, ¿qué sucede? Esa fuerza de roce, si ustedes recuerdan un poco, dependía de dos parámetros. El coeficiente de roce estático, de forma principal, que sería el que va a quedar en función entre el tipo de material de la carretera y el tipo de material de las ruedas. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si ese coeficiente es muy bajo? No sé, estaba lloviendo o hace frío y se congeló toda la carretera, perdón. En ese caso, no podemos garantizar que siempre ese valor de fuerza estática sea el suficiente para que el automóvil, con una determinada velocidad, describa todo el tiempo esa trayectoria circunferencial. Bien, todo esto referido a lo que es curva plana. Es por eso que se toma como seguridad darle esa inclinación. ¿Cuál es esa inclinación? Ese denominado peralte, que vamos a ver a continuación. Que con esa inclinación tengo como un margen extra de seguridad en caso de que ese coeficiente de roce disminuya a tal punto que esa fuerza de roce estática no es lo suficientemente grande para que el automóvil describa esa trayectoria circunferencial, y en otro caso podría ser que pase de largo y se estrelle en los costados. Es simplemente para eso. Entonces, pasamos al otro caso, que es cuando tiene peralte. Fíjense, ahí está, ahora creo que se entiende un poco más la idea de peralte, la trayectoria circunferencial, pero fíjense que ahora la curva tiene una determinada inclinación, en este caso un ángulo beta. Bien, ese es el denominado peralte. Nuevamente, como describe una trayectoria circunferencial, tenemos presente una aceleración centrípeta, hacemos el diagrama de cuerpo libre en este caso. Tenemos una normal, tenemos un peso y una fuerza de roce estática, ¿bien? Aquí está nuevamente lo que les decía, dónde voy a ubicar mi sistema coordenado. Lo ubico aquí. No lo estoy ubicando en el automóvil, ¿no? Sino, esto podríamos entenderlo así, como que son sistemas coordenados instantáneos, que en ese instante, cuando el auto está en este punto, justo abajo de él, montado en tierra, en la carretera, tengo este sistema coordenado, que me permite analizar esa situación. Fíjense que en función de mi sistema coordenado yo puedo descomponer, porque tanto la normal como la fuerza de roce no son totalmente coincidentes con mi sistema coordenado. Entonces, yo voy a tener dos componentes. Por un lado, una componente horizontal y una componente vertical, tanto para la normal como para esa fuerza de roce estática. ¿Cómo lo puedo ver eso? Fíjense, está simplemente tomando estas dos fuerzas. Sus descomposiciones van a ser sobre el eje X, y obviamente de la misma forma van a tener sus descomposiciones sobre el eje Y. Voy a tener una N sub Y y una fuerza de roce sub Y. Sus componentes, sus proyecciones sobre el eje de la Y.
Pero en este caso me voy a centrar más específicamente en las componentes que están sobre el eje de las X. ¿Por qué me voy a centrar en ellas? Porque luego de aplicar la segunda ley de Newton, fíjense, sumatoria de fuerzas igual a masa por esa aceleración centrípeta, esa sumatoria de fuerzas, ¿quiénes son en este momento? Ahora ya no está solamente, como antes, la fuerza de roce estática, sino que se encuentra, obviamente, la proyección de esa fuerza de roce estática, pero tiene sumado ahora la proyección también de la normal. ¿Debido a qué? Debido a ese peralte, debido a esa inclinación, ahora me aparece también, contribuyendo a esta fuerza centrípeta, esa componente de la fuerza normal. Nuevamente, entonces en este caso, son las componentes horizontales tanto de la fuerza de roce como de la normal, quienes me van a proporcionar esa fuerza centrípeta necesaria para que el movimiento, el automóvil, perdón, describa un movimiento circunferencial. Bien, eso sería, de forma muy resumida, lo que contempla el hecho de por qué muchas carreteras, en las partes de las curvas, las hacen con esta inclinación, con este denominado peralte. ¿Profe? Sí. Ahí cuando hace lo de la segunda ley de Newton, sí. La roce estática, ¿no le falta la X ahí al costadito? Ah, sí, gracias, gracias. Uy, sí, ahí se escucha un ruido. Gracias, gracias. Ahí estamos, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda, otra consulta que quieran realizar? ¿Se entendió esta parte? ¿Estamos bien? Ok, esa es la idea de por qué se hacen. Ya podemos responder la pregunta de por qué algunas curvas, algunas curvas. Sí. Como hay n de x, n sub x dependería del coseno de beta, ¿verdad? Del coseno del ángulo. Depende. Estoy viendo. Sí, es el coseno, sí. Por eso cuanto más pequeño ¿cómo sería? Por eso cuanto más grande o más pequeño beta sería mejor. Eso es lo que mi duda. Cuanto más grande sería beta. Vos fíjate, si no tenés ángulo, no hay componente en X, ¿ok? Te fijas de acá, digamos. Si esto se vuelve totalmente horizontal, este componente en X desaparece y todo se vuelve componente en Y. Ajá. De ahí lo puedes ver, digamos. O sea, mientras más inclinación tenga, va a ser más fácil doblar, digamos. Ahí, eso es una buena aproximación, pero luego ya vamos a ver más adelante que tenemos un punto límite, porque si lo hacemos muy inclinado, ya nos salvamos de que derrapa hacia afuera, pero va a derrapar hacia adentro, porque va a estar muy inclinado, ya la fuerza de roce no va a ser tal, va bien, la fuerza de roce no va a ser tal que le permita mantenerse con altura, por decirlo así, y se va a derrapar hacia adentro, porque va a estar muy inclinado, que ya lo vamos a resolver eso. Depende de muchas cosas. Bien, entonces vamos a seguir, pasamos al inciso B, en el cual nos dice, hacer hipótesis acerca de qué factores deben tenerse en cuenta en el diseño de una porción de una curva de carretera. Bien, hacer hipótesis. Si ustedes se fijan un poco, ¿cuáles serían los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora, en la parte de vialidad, de diseñar carreteras y toda esa cuestión? Serían el radio de la curva, bien, si es muy chica o muy grande o muy cerrada, como se lo dice comúnmente. Las velocidades máximas y mínimas, que eso es importante, que ya lo vamos a ver, vamos a hacer ejemplos sobre eso, porque si viene muy rápido, no hay forma, debería tener un peralte muy alto para evitar de que logre hacer ese movimiento circunferencial y no que pase de hecho, de largo, por decirlo así, sin doblar en ningún punto. Y obviamente, y lo más importante, una fuerza de roce máxima estática. Recuerden que es estática porque consideramos que va a patinar, que no va a hacer un movimiento, no se va a mover. Hacemos esa consideración que va a estar quieto siguiendo esa trayectoria. Y como un poco más allá, un pasito más allá, esa fuerza de roce, obviamente que va a depender ¿de quién? De el módulo de la normal, donde la normal va a depender del ángulo que se tenga. Y por otro lado, vamos a tener que también va a depender del coeficiente
de roce entre, en este caso, siempre la carretera y los neumáticos. Y en ese caso, ¿de qué van a depender? Del clima, si está lloviendo, si hace frío, si cae nieve o algo por el estilo. Del material del que estén hechas las cubiertas, obviamente que también del material y de la calidad con la cual esté realizada la carretera. Si las cubiertas son nuevas o están muy gastadas, todos son factores que deben ser considerados al momento de los ingenieros que trabajan en la parte de vialidad, deben considerar para realizar, es decir, tal radio va a tener esta curva con tal peralte, vamos a poner tales carteles como diciendo máxima velocidad de ingreso o mínima velocidad de ingreso, cosas por el estilo. Bien, eso sería de forma muy rápida y resumida las hipótesis al momento de diseñar esa porción de curva de la carretera. Bien, pregunta B. Vamos un paso más allá, pasamos a la pregunta G, que nos dice que paso al último porque son simplemente preguntas teóricas, lo demás son todos los puntos del medio son problemas. Por eso salteo y me voy a la G para terminar de una sola vez todas las preguntas de carácter teórico. La última pregunta nos dice, hay curvas que no tienen peralte o, que se especifica más, un poco más aún, tienen la inclinación en sentido contrario. Tratar de encontrar una razón práctica de esto, bueno, leyendo un poquito de la parte de vialidad, la funcionalidad que tiene eso es simplemente para evitar, si ustedes ven la imagen de cuando yo tengo una curva con peralte, lo que vimos recién, si es una curva, vemos que es una curva casi que como que va y vuelve el auto, podemos ver que se forma como una especie de un plato, donde si empieza a llover, obviamente se va a empezar a acumular agua en el centro. Entonces, la idea de tener porciones de carretera con peraltes con inclinaciones distintas a las que vimos, podríamos decirlo en sentido contrario, es simplemente para evitar eso, es para hacer que esa agua no se acumule en el centro, sino que se drene hacia los costados. Bien, es simplemente eso, para que no exista esa posibilidad de anegamiento de que se produzca, por decirlo así, una laguna en el medio, venga un auto, derrape y se pierda directamente en esa laguna y obviamente ocurran algún tipo de fatalidad. Esa sería la razón por la cual en muchos casos se tiene un peralte contrario al que vimos en las diapositivas anteriores. Es simplemente eso. Bien, entonces ya tenemos contestadas las preguntas y ahora sí pasamos a lo que serían las resoluciones de los problemas. Problema C nos dice, encontrar el ángulo de peralte adecuado para que automóviles moviéndose a 80 km por hora puedan tomar sin riesgo, una curva C de 300 metros de radio, aunque la carretera esté mojada y el rozamiento sea prácticamente despreciable. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? El caso con peralte, ¿bien? Pero nos dice que en este caso no hay rozamiento, o sea que no hay una fuerza de roce presente. Entonces, en este caso, si ustedes lo analizan un poco hay que ver quién va a proporcionar, en este caso, esa fuerza centrípeta para que el automóvil describa esta trayectoria circunferencial. Bien, y lo que nos pide justamente el problema es en función, en base a esa velocidad, a ese radio que tiene la curva, esta es la velocidad con la cual va a estar ingresando este automóvil y le vamos a mantener constante todo el módulo, todo su trayecto. Nos dice que determinemos el ángulo ese de peralte o ese ángulo de elevación de la carretera referido al plano horizontal. Ahí está, fijo mi sistema coordenado. Acá estaría el eje Y, va a ser como el vertical, el Z estaría entrando, que va a ser el que va a ser tangencial, y el radial, en este caso, va a ser coincidente con el eje X. ¿Bien? Entonces, ya tenemos fijado nuestro sistema coordenado. Vamos a ver las fuerzas que están presentes, el peso, como siempre, y una normal. En este caso, el problema creo que no me habla absolutamente nada sobre una fuerza de roce, por ende no va a haber presencia de dicha fuerza. Acá, lo que les dije al principio, lo que consultó una compañera,
Para la resolución de estos problemas, vamos a hacer la suposición de que el conductor no tiene la intención de acelerar durante toda esta curva, ni tampoco tiene la intención de desacelerar, o sea, de quedarse quieto en medio de la curva, sino que va a tomar la curva con una velocidad que la va a mantener constante el módulo hasta que salga de la curva, ¿bien? Considerando eso, este es un movimiento circunferencial uniforme, en ese caso, en donde esa aceleración va a ser directamente la aceleración centrípeta, ¿bien? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, igual como venimos haciendo todas las clases, siempre aplicamos la segunda ley de Newton, en este caso sobre el auto. Sumatoria de fuerzas igual al producto entre la masa por la aceleración que experimenta el auto. Vamos a descomponer en dos partes. En primera medida sobre el plano del movimiento, que en este caso sería en el plano horizontal que forman los ejes X y Z. Y quedándome por otro lado el eje solito, el eje de las Y. Bien, entonces aplico esta segunda ley de Newton. En el plano del movimiento lo voy a hacer si ustedes se fijan, el plano del movimiento está conformado por un lado por el eje Z, que es el tangencial. Esto sería todo sobre el eje Z. No va a haber aceleración en ese punto, por lo que ya se explicó anteriormente. Y por otro lado va a estar la dirección radial, que en este caso es la coincidente con el eje de las Y. Con el eje de las X, perdón. Y como ya dijimos, el auto de forma vertical, si lo podemos ver así, este auto no va a pegar un salto ni tampoco se va a introducir en la carretera, por ende no va a haber variación de velocidad, con lo cual la aceleración en ese caso va a ser nula. Lo único que hago ahora es simplemente analizar las fuerzas y empezar a aplicar en cada una de estas ecuaciones que tienen como origen la segunda ley de Newton. Obviamente, si ustedes observan, nuestra componente normal no es coincidente con nuestros ejes de este sistema coordenado, por ende lo vamos a descomponer. Aquí hice una pequeña representación de lo mismo, pero un poco con menos agentes presentes en el gráfico. Descompongo sobre esos vectores X, Y, la dirección radial, y lo que obtengo son los famosos, las proyecciones tanto en X como las proyecciones tanto en Y. Bien, teniendo eso en mente, vamos a aplicar qué tenemos. Ahí, ¿cómo los voy a obtener? Fíjense, cada una de las partes. La componente proyección en X y su componente proyección en Y. Referidos a ese ángulo θ, que es el ángulo de elevación. En el eje radial que tengo la proyección solamente de la normal, y si no me equivoco nada más. Todo eso va a ser igual al producto entre la masa por la aceleración centrípeta. En el eje X, el eje vertical, tengo la proyección de la normal sobre el eje Y, y por otro lado, la componente peso en su totalidad. Perdón, no la componente peso, la fuerza peso. Todo eso está totalmente en equilibrio y van a ser iguales. Como veníamos haciendo hasta el momento, vamos a obviar la notación vectorial y trabajamos simplemente con módulos y sentidos en ambas partes de la ecuación. Lo que hago acá es simplemente reemplazar por su definición n sub x era igual a el módulo de n de la normal por el seno de θ igual. Por otro lado, fíjense, si ustedes recuerdan, la aceleración centrípeta, una de las formas para calcular era como velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Quién es esta velocidad tangencial? Esta es la velocidad con la cual ingresa el automóvil a la pista, a la curva. De la misma forma, reemplazo por su equivalente de la proyección de la normal sobre el eje de las Y, de aquí, igual. Entonces, estamos hasta ahí. Son hasta el momento las dos ecuaciones que tenemos. Damos un paso más hacia adelante y vamos a ver qué podemos hacer. Ahí simplemente despejo n, paso este coseno, pasa dividiendo al otro miembro y llego hasta ese punto. Vamos a dar un paso más. La misma situación, no cambió en nada. Las ecuaciones que tenía anteriormente, recuerden, son las mismas. Entonces sigo trabajando. ¿Qué puedo hacer? Puedo tomar esta igualdad, n, y reemplazar por su equivalente aquí. O sea, aquí donde dice el módulo de la normal, reemplazo por el módulo del peso sobre el coseno del ángulo θ. Reemplazo y obtengo eso.
Si ustedes se fijan, acá tengo el seno de un ángulo θ dividido en coseno del ángulo θ. Esa es una función trigonométrica tangente. Bien, que es lo equivalente que está acá. Por otro lado, si ustedes recuerdan, ya vimos cómo determinar el módulo de la componente de la fuerza-peso, que era el producto entre la masa por la aceleración de la gravedad. Es esa equivalencia que hice aquí. Todo eso igual a el producto entre la masa por la velocidad tangencial, esa velocidad máxima para el ingreso a la carretera, al cuadrado sobre el radio. Fíjense que tengo la masa en ambos lados de la igualdad, lo puedo simplificar sin ningún tipo de problema. Paso siguiente, despejo. Recuerden que mi incógnita en este caso es ese ángulo de Peralte, o sea, este ángulo θ. Entonces, lo que debo empezar a despejar es ese ángulo θ. Lo despejo, la tangente en primera medida, ahí tengo todos los datos, tengo la velocidad, sí, 80 km por hora, es equivalente a 22 metros sobre segundo. La aceleración de la gravedad es dato, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el radio, ese radio de giro, es de 300 metros. Todo es dato, puedo reemplazar, determino eso, y me da un valor de que la tangente del ángulo alfa vale 0,16. Voy un paso más allá, despejo eso, el arco tangente de 0,16 me da un valor de un ángulo de θ, un ángulo de Peralte de 9,3 grados. Bien, entonces, para que un automóvil que se está moviendo a 80 km por hora pueda ingresar sobre esta curva, en la cual debido a la lluvia no hay coeficiente de roce, no hay fuerza de roce, es solo normal, el ángulo de inclinación debe ser de 9,3 grados para que este automóvil no derrape y solamente siga la trayectoria circunferencial que corresponde. Bien, ese sería el valor con el cual puede ingresar tranquilamente. Bien, entonces, eso sería la resolución de lo que corresponde al inciso C. Vamos un paso más adelante y pasamos al inciso D, en el cual nos pregunta: ¿qué le ocurriría al auto que marchando con esa velocidad de 80 km por hora ingresa a la misma curva de radio tanto, pero que ésta no tuviera peralte y el rozamiento fuera despreciable? Bien, si ustedes analizan un poco, esto fue como lo que vimos al principio, la idea de la curva plana. ¿Qué le va a pasar? Creo que si ustedes quizás alguno puede hacer un análisis previo de lo que le va a pasar. Recuerden que si queremos que él se mantenga describiendo esa trayectoria circunferencial sin desplazarse en forma rectilínea hacia afuera o, no sé, hacia adentro, como ustedes quieran verlo, debe aparecer esa aceleración centrípeta que va a hacer que lo va a obligar de cierta forma a describir esa trayectoria circunferencial. Si hacemos el diagrama del cuerpo libre de este automóvil, tenemos la fuerza-peso y la fuerza normal. Según el enunciado, no hay peralte, no tenemos una proyección, una componente en X de la normal, y tampoco hay fuerza de roce, no hay ninguna fuerza en la dirección radial. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en la dirección radial, igual al producto entre la masa por la aceleración, descubro que no tengo ninguna fuerza en el eje radial, por ende, esa fuerza es nula. Por otro lado, yo sabía que el producto entre la masa por la aceleración, la aceleración centrípeta, perdón, es la fuerza centrípeta. Entonces, por esta igualdad, digo que la fuerza centrípeta es nula en este caso. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? No existe esa aceleración centrípeta. Por ende, este automóvil no va a poder ingresar, sí va a poder ingresar tranquilamente a la curva, pero lamentablemente no va a poder seguir esa trayectoria circunferencial, sino que lo que haría es venir acá y va a seguir derecho y se va a estrellar hacia afuera de la curva. Bien, esto sería lo que le va a pasar a este automóvil, debido a que no tiene ni un ángulo de peralte, no tiene una fuerza de rozamiento que le proporcione esa fuerza centrípeta
que va a desencadenar en esa aceleración centrípeta que lo va a obligar a la velocidad a describir esa trayectoria circunferencial. Bien, eso sería con respecto. Entonces, ¿qué pasaría? El vehículo entra y derrapa, simplemente. Eso corresponde a la resolución del inciso D. Sí. O sea, eso sería considerando, digamos, que el volante no se mueve. ¿Así sería? ¿Se entiende lo que digo? Como que dobla y queda el volante igual. Porque, por Tu ejemplo, no volante sé, funciona porque tenés fuerza de roce. Si no tenés fuerza de roce, tu volante no hace nada. ¿Cómo, perdón? Bien. Bien. Acordate, es un conjunto, obviamente. Nosotros estamos haciendo la suposición de que eso sí, pero sí, sí. Bien, entonces, eso sería la resolución, perdón, del problema, el inciso D. Vamos un paso más adelante y llegamos al problema E, que nos dice, si la curva C, esa curva que estábamos viendo, no tuviera peralte, o sea, es plana, ¿cuál sería el mínimo coeficiente de roce estático entre los neumáticos y la carretera para que el auto a 80 km por hora pudiera tomar la curva sin derrapar? Y luego nos hace otra pregunta, ¿qué ocurriría si el pavimento estuviera mojado y el coeficiente de roce estático fuera de 0,10? Explicar. Bien, entonces nos pide el coeficiente. Antes, fíjense que nos pedía el ángulo, ahora nos pide el coeficiente. No tenemos ángulo, si no me equivoco, no tenemos ángulo. Nos pide curva plana, en este caso, nos pide que tenemos ese coeficiente de roce entre los neumáticos y la carretera. Nuevamente, mi sistema coordenado, recuerden lo que hablábamos al principio, dirección radial, dirección tangencial, coincidente con algunos de los ejes en función del sistema coordenado que cada uno elija. Diagrama de cuerpo libre de nuestro auto, de masa M, tenemos la fuerza peso, tenemos la normal, y en este caso tenemos esa fuerza de roce, bien, debido a que el problema así lo impone, perdón. Nuevamente, la suposición que venimos hablando desde el principio, que se vino hablando, perdón, que el movimiento va a ser un movimiento circunferencial uniforme, con lo cual la aceleración no va a ser la combinación de la aceleración tangencial más centrípeta, sino netamente centrípeta. Todo esto es obviamente en el plano del movimiento, ¿no? Porque en el plano, en el eje Y, no hay aceleración directamente. Lo mismo, aplico la segunda ley de Newton sobre el auto. Desgloso en primera parte, la aplico sobre el plano del movimiento, y por otro lado, netamente sobre el eje de las Y. Sobre el plano del movimiento puedo descomponer a su vez en la dirección tangencial y en la dirección radial. Como dije, el automóvil no salta ni se hunde en la carretera, por ende no hay cambio de posición, no hay cambio tampoco en experimentar un cambio de velocidad en el eje vertical, por ende tampoco habrá una aceleración en dicha dirección. ¿Cuáles son las únicas fuerzas presentes? La normal y el peso. De todo esto concluyo que sus módulos son iguales, el peso con nuestra norma. Voy por el lado de la dirección radial. ¿Qué obtengo? ¿Cuál es la única fuerza presente ahí? Es la fuerza de roce estático, igual al producto entre la masa por esa aceleración centrípeta. Pero si ustedes recuerdan un poco cuando vimos la parte de fuerza de roce, si ustedes recuerdan que la fuerza de roce dinámico era de carácter constante. Recuerdan que una vez que empezaba a moverse, todo el tiempo tenía el mismo módulo. En el caso de la fuerza de roce, ustedes recuerdan que tenía un valor mínimo al principio y tenía un valor máximo, ¿bien? Que era el máximo valor al cual podía aspirar a tener esa fuerza de roce estática. En este caso, vamos a tomar ese caso límite, ¿bien? Porque es el peor, digamos, por decirlo así. Después de eso, estamos ya en problemas. En ese caso, nuestro caso límite va a ser justamente nuestra fuerza de roce, la vamos a hacer igual a esa fuerza de roce estática máxima. Que si ustedes recuerdan un poco, el módulo de esa fuerza de roce estática máxima yo lo podía obtener como el producto entre el coeficiente de roce estático multiplicado por la normal. ¿Bien? Esa es una de las cosas que vamos a utilizar. Entonces, habiendo dicho eso, que la fuerza de roce
en su caso, en su punto límite, perdón, va a ser igual a la fuerza de roce estática máxima, la cual tenía como definición para determinar su módulo el producto entre el coeficiente de roce estático por la normal, por la igualdad, eso va a ser igual, perdón, a la masa por la aceleración centrípeta. Reemplazo lo que encontré aquí, yo directamente hago un reemplazo un poco, y obtengo finalmente la siguiente ecuación. Mu por la masa, por la aceleración de la gravedad, igual a la masa. Aquí nuevamente usé la equivalencia entre la aceleración centrípeta, cómo puedo determinar su módulo, igual al producto, al cociente, perdón, entre la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de dicho movimiento. Fíjense nuevamente, aparecen masas en ambos lados de la igualdad, puedo simplificar sin ningún problema. Voy un paso más allá, vamos a ver qué podemos hacer. Seguimos en la próxima diapositiva. La misma situación, la ecuación con la que llegué anteriormente. Y lo que me piden, si ustedes recuerdan, es el coeficiente de roce. Despejo ese coeficiente de roce. La masa ya la simplifiqué directamente. Lo que estaba multiplicando pasa ahora dividiendo al otro mismo. Si ustedes se fijan, velocidad tangencial, 80 km por hora, creo que era equivalente a 22 metros sobre segundo. La aceleración de la gravedad, 9,8. Y el radio, si no me equivoco, era justo 300 metros. Todos son datos. Obtengo un valor de 0,16. Ese es mi coeficiente de roce. Ahora, ¿qué pasaría si ese coeficiente de roce es más chico? Si yo tuviera, con este caso, esta carretera, ¿con qué? Con un radio de 300 metros, en el cual no hay peralte, bien, y el automóvil quiere ingresar con una velocidad de 80 km por hora. En ese caso, se ingresa con esa velocidad y existe, un coeficiente de roce estático menor a 0,16, en ese caso lo que va a pasar que, por ejemplo, de 0,10, el vehículo no va a poder ingresar, ingresar a la curva, pero no describirá esa trayectoria circunferencial. Y lo que va a hacer, va a derrapar debido a esa velocidad. ¿Cuál va a ser la solución para esta persona? Si existe un coeficiente de roce menor a este 0,16, su solución es disminuir su velocidad para poder ingresar de forma segura a dicha curva. Bien, eso sería el problema E. Pasamos al último problema, que es el problema F, en el cual, en este caso, nos dice si el ángulo de peralte alfa es de 20 grados y el coeficiente de roce estático, mu, fíjense que acá tenemos ya el ángulo y el mu, directamente son datos. Nos pregunta, ¿dentro de qué límites puede variar la velocidad de los autos para que no derrapen? Y nos hace una aclaración de que el auto puede derrapar, que si ustedes lo notaron, siempre lo tomamos para un solo sentido, pero aquí vamos a tomar la idea de que puede derrapar tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, ahí tenemos la situación, con un ángulo de peralte alfa, hay un coeficiente de estático de 0,2, perdón. La misma situación que veíamos antes, pero con otros valores, obviamente. Y vamos a iniciar analizando el caso de que si se derrapa hacia afuera. O sea, si esto llegara a irse, se va a ir hacia afuera, así, en esa dirección. Bien, vamos a analizar ese caso. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso, obviamente, la normal, que va a estar inclinada en este caso debido a ese ángulo de peralte, y vamos a tener nuestra fuerza de roce, que como decimos que va a derrapar hacia afuera, obviamente la fuerza de roce estática en este caso, en sentido contrario a ese posible movimiento inminente. En ningún momento se desplaza. Todo nuestro cálculo va a ser bajo la suposición de que este auto no va a derrapar, pero está ese movimiento inminente y la fuerza de roce es en dirección contraria a ese movimiento inminente. Lo mismo, suponemos que el movimiento es de carácter MCU. El mismo procedimiento, aplicamos la segunda ley de Newton, separan por un lado sobre el plano del movimiento, por otro lado sobre el eje Y. A su vez, subdivido la aplicación de la ley de Newton sobre el plano del movimiento en su dirección tangencial y en su dirección radial. Realizo exactamente lo mismo.
Si analizo un poco ahora, fíjense que vamos a ver que la normal, en primera medida, según mi sistema coordenado, va a tener componentes sobre el eje X y sobre el eje Y, de la misma forma que la fuerza de roce. Aquí obviamente por cuestiones de espacio en la diapositiva, en esta diapositiva vamos a analizar lo que pasa con la fuerza normal y en la otra lo que pasa con la fuerza de roce, cómo se descompone. Entonces descompongo esta fuerza normal en sus componentes Y y X, trigonometría pura, triángulo rectángulo, ahí están las dos componentes, y empiezo a operar con estas segundas leyes de Newton, aplicadas sobre cada uno de los ejes. Sobre el eje de las Y, ¿quién tengo? El peso, obviamente, siempre presente. Voy a tener la componente en Y de la normal. Y, bueno, acá no se ve, pero se entiende que también hay una componente de la fuerza de roce en Y. Tengo esas tres componentes que están presentes aquí. Esa sumatoria, nuevamente, es 0, debido a que no hay aceleración en ese eje, en el eje de la Y. Si represento con sus respectivos signos, bien, en función de mi sistema coordenado, la normal es la positiva, su proyección, pero el peso y la proyección en Y de la fuerza de roce son negativas en función de mi sistema coordenado. Por otro lado, en la dirección radial, ¿a quiénes aparece? La proyección de la normal en el eje de las X, bien, y, no sé, no está en el gráfico, pero también la proyección de la fuerza de roce en el eje de las X. Paso en su notación solamente del módulo de sentidos, obviando la notación vectorial. Puedo reemplazar en este caso usando estas equivalencias, aquí es igual la proyección de la normal sobre X y aquí es igual la proyección de la normal sobre Y. Reemplazo y obtengo esas ecuaciones. Bien, pero hasta este punto tengo dos ecuaciones. Fíjense que todavía me quedaría reemplazar a que son iguales las componentes de la fuerza de roce estática, que es lo que vamos a realizar en la siguiente diapositiva. La misma situación, no cambio nada. Tengo la dirección radial, la dirección sobre el eje de las X. Tengo las últimas ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior. Ahí recordando lo que estaba mencionando anteriormente, a que es igual, o cómo se puede determinar el módulo de aceleración centrípeta. Reemplazo un poco ahí. Transcribo exactamente lo mismo. Y ahora lo que voy a hacer, ahora procedo a descomponer la fuerza de roce estática en sus dos partes, tanto en X como en Y. De ahí, el ángulo alfa, y ahí están las dos componentes, en Y y en X. Está como puedo determinarlas, debido a ese triángulo rectángulo que se forma en sus componentes. Y lo que paso a realizar es simplemente reemplazar. Fuerza de roce estática máxima, fuerza de roce, perdón, en el eje de las X, coseno, fuerza de roce de proyección en Y, seno. Reemplazo simplemente. Lo único que hice fue reemplazar las componentes por su definición o por su fórmula de cálculo. Ahora, caso importante, como ya vieron, como vimos que hicimos en el caso anterior, la fuerza de roce estático, como les dije, es una fuerza de carácter variable, y en su punto límite se tiene que es igual a esa fuerza de roce estática máxima, ¿bien? Donde su módulo, en ese caso, se determina como el producto entre el coeficiente de roce por la normal. Simplemente realizo ese reemplazo, que está ahí, fíjense. Lo mismo hago para el otro caso. Muy bien, tengo esas dos ecuaciones. Cosa que si alguno no se percató todavía, ahí ya me apareció el dato de la velocidad, que es una de las cosas que se me pide. Entonces, voy a seguir en la próxima diapositiva. Seguimos operando con estas dos ecuaciones que tenemos. La misma situación. Y las últimas dos ecuaciones que vimos. Tengo esas dos ecuaciones. Fíjense que por ejemplo, en esta ecuación hay un factor común, que es el módulo de la normal. De la misma forma que está un factor común acá en la segunda ecuación, que también es la normal. Puedo agrupar, sacar el factor común ese módulo de la normal, me queda esto. Y en el otro lado puedo hacer algo muy parecido. Muy bien. Decido de esta ecuación despejar la normal.
Lo que estaba multiplicando ahora pasa dividiendo, simplemente eso. Todo lo que está entre paréntesis, creo que se llama esto, pasa dividiendo. Paso siguiente, reemplazo en esta ecuación ese valor encontrado, esa equivalencia con el módulo de la normal, y obtengo lo siguiente. Fíjense, donde estaba n, reemplazo y pongo todo su equivalente, y me queda esto finalmente. De ahí, ¿qué voy a realizar? Es simplemente, si ustedes se fijan, seno de alfa, cosenos de alfa, son datos, yo conozco alfa, mu lo conozco, la aceleración de gravedad la conozco, y la masa también la conozco. Perdón, la masa no la conozco, pero acá, si ustedes se fijan, se simplifican, están en ambos lados de la igualdad. Entonces, esto es dato, el radio es dato, creo que son esos 300 metros. Sí. ¿No debería estar entre paréntesis el seno de alfa más el coeficiente estático por el coseno de alfa? Cuando reemplaza n. Sí, porque si no le quedarían dos términos y la masa no se cancelaría. El factor que multiplica a masa por aceleración de gravedad sobre coseno de alfa. Sí, muy bien, bien, bien. Ahí tendría que poner un paréntesis si quieren verlo ahí. Sí. Sí, sería un paréntesis. Muchas gracias. Bien, entonces, ingresan, trabajan todo eso, poniendo el paréntesis acá, lo ponemos si quieren. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Seguimos siguiendo las operaciones matemáticas, en teoría eso sí teníamos conflictos ahí. Entonces queda ahí, despejo esa velocidad, todo es dato, y obtengo un valor de 42 metros sobre segundo, o su equivalente a 151 kilómetros sobre hora. Obtuve una velocidad, considerando en este caso que derrapábamos hacia afuera. Nos queda ahora ver qué sucede si derrapaba hacia afuera, ahora si derrapa hacia adentro, que es lo que vamos a realizar a continuación. En este caso, vamos a ver que si derrapa hacia adentro, o sea, se va hacia adentro de la curva. Exactamente lo mismo que antes, no voy a hacer obviamente el análisis desde cero, voy a decir obviamente que la fuerza de roce en este caso, si el movimiento va a ser relativo o inminente, va a ser hacia adentro, la fuerza de roce tiene que estar en sentido contrario, simplemente eso. En la dirección radial, ya no voy a ver lo que pasa en la dirección tangencial directamente. Tengo estas dos fuerzas, bien. Las proyecciones, nuevamente, si ustedes se fijan, no son coincidentes con nuestros ejes Y y X, sino voy a tener componentes tanto de la fuerza de roce como de la normal, que es efectivamente lo que tengo aquí. Lo mismo para el eje de la Y. Sigo trabajando. Fíjense que en este caso la fuerza de roce está en sentido contrario. La componente en Y está en sentido contrario de mi sistema, de la dirección positiva de mi sistema coordenado, por eso el signo negativo. En la parte de Y no hay grandes cambios, sigue estando todo exactamente lo mismo que antes. Lo mismo reemplazo por su equivalente la aceleración centrípeta, lo mismo reemplazo por la normal, que sigue siendo lo mismo análisis que hicimos en la sección anterior, vale exactamente lo mismo, la descomposición, porque la normal no se modificó en nada desde entre que se derrapa hacia adentro o derrapa hacia afuera el automóvil. Bien, eso no sufre variación. Sigo un poco más. Ahora sí, en este caso sí debo analizar qué pasa con esta fuerza de roce, porque esto sí cambió con respecto al caso anterior. Tengo la fuerza de roce, descompongo en su componente en X y en su componente en Y. Y obtengo cómo calculo el coseno, cómo calculo la proyección en X y cómo calculo la proyección en Y. Reemplazo, simplemente, fíjense, reemplacé en ambos lados. Simplemente eso. Nuevamente tomo el caso límite, como les dije, de que la fuerza de roce que voy a considerar es la fuerza de roce máxima posible. Haciendo eso, este módulo se puede determinar como el producto entre el coeficiente de roce estático por la normal, en ambos lados de la ecuación. Quedo con estas dos ecuaciones, muy parecido a lo que hice anterior, el único cambio fue el sentido de la fuerza de roce, doy un paso más adelante y sigo. Profe, entonces, sí. En la diapositiva anterior, ¿por qué la fuerza de roce en dirección Y está restando si cuando la descompongo queda en la dirección positiva, digamos, de ahí?
Ah, es verdad, no, ahí estoy en error de signo. Porque después siempre está sumando. Gracias. Muchísimas gracias. Un error de tipeo. ¿Dónde estoy? Ah, esto bueno, ya llegamos aquí. Y directamente pasamos a la siguiente diapositiva. La misma situación, obviamente. Y obviamente ya tomo las últimas ecuaciones que tuve. Tanto en la dirección radial como en la dirección del eje de las X. ¿Bien? Lo mismo, tengo esa normal ahí como factor común. Saco hacia afuera, factor común en ambos casos. Exactamente lo mismo. Reemplazo. Vuelvo a despejar la velocidad. Obtengo una ecuación muy similar. Si ustedes observan con la anterior, los signos o simplemente lo que están al revés. En el otro caso era más en el numerador y menos en el denominador. Todo es dato. Resuelvo y voy a obtener un valor de 21 metros sobre segundo. Equivalente a 76 kilómetros por hora. Bien. Entonces, ahora sí, para resumir, ya el problema está resuelto. Ya hicimos lo que se nos pide. Por último, y ya con esto terminamos la clase, vamos a ver qué fue lo que encontramos en este problema. Obtuvimos un valor máximo de velocidad, si ustedes recuerdan, de 151 kilómetros por hora, que fue el primer caso. Por otro lado, obtuvimos un valor mínimo de 76 kilómetros por hora. Esos son esos límites que nos pedía el problema, entre los cuales podía entrar en juego nuestro automóvil. Ahora, ¿qué pasa si el auto ingresa con una velocidad mayor a estos 151 kilómetros por hora? Lo que va a pasar es que el auto va a derrapar, en este caso, hacia afuera de la curva, que fue con la condición con la cual parte. ¿Bien? ¿Y qué pasaría, por el contrario, si el auto ingresa con una velocidad menor a la velocidad mínima? Lo que le va a pasar es que el auto va a derrapar hacia adentro de la curva. Bien, entonces de esa forma podemos ver que en el caso cuando tenemos peralte, o sea un ángulo distinto de cero y un coeficiente de roce máximo, existen un rango de frecuencias, un rango de velocidades entre un máximo y un mínimo, en los cuales el automóvil va a poder tomar la curva sin ningún tipo de problema, sin sufrir derrapamientos hacia afuera o hacia adentro de la curva. Y con eso, el problema se encuentra resuelto y a su vez terminamos con las clases. No la clase. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Recuerden que la semana que viene, creo que les dijo ya el profesor que hay suspensión de actividades por el tema de los parciales. Así que nosotros nos estaríamos viendo la próxima semana. No la que viene, sino la otra.